Si me pones en el testamento no te llevo al asilo. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Sebastián, mientras yo estaba conectado a esas máquinas que pitaban como cuervos de mal agüero. Pero lo que más me dolió no fue la extorsión en sí, sino la sonrisa que tenía cuando lo dijo. Una sonrisa fría, calculadora, la misma que ponía de niño cuando rompía algo y le echaba la culpa a su hermano menor. Ahí, en esa cama de hospital, con el pecho ardiendo y la muerte respirándome en la nuca, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mi propio hijo me estaba evaluando como una inversión empresarial. Los días previos al infarto habían sido extraños. Sebastián había empezado a visitarme más seguido, algo que me había parecido hermoso al principio. «¿Cómo andás, viejo?», me decía con esa sonrisa que yo interpretaba como cariño filial. Pero ahora, recordando cada conversación, cada pregunta aparentemente inocente sobre mis ahorros, sobre si había actualizado mi testamento, sobre mis planes para el futuro, todo cobraba un sentido siniestro. «Papá, no me malinterpretes», siguió hablando con esa voz melosa que usaba cuando quería conseguir algo, «pero seamos prácticos. Diego no tiene espacio en su departamento de 2 ambientes, trabaja 14 horas por día en el taller, gana 2.50 pesos. Yo tengo la casa grande en el barrio privado. Patricia puede cuidarte durante el día. Los chicos ya están grandes y no dan problemas, pero necesito estar seguro de que mi esfuerzo, mi sacrificio, mi tiempo, van a ser valorados apropiadamente. Valorados. Como si cambiarme los pañales cuando yo le cambié los suyos durante años fuera un favor que me estaba haciendo. Como si las noches que pasé despierto cuando tenía fiebre siendo bebé, las veces que vendí mis herramientas para pagarle la universidad privada, las vacaciones familiares que jamás tuvimos porque cada peso extra se iba en sus gastos, todo eso fuera agua bajo el puente. Como si los 30 años que dediqué a forjarlo como hombre hubieran sido una inversión que ahora él tenía derecho a recuperar con intereses. En ese momento, conectado a los cables y con la morfina nublándome la mente, no pude responder. Pero algo dentro de mí, algo primitivo y animal, se despertó. Una voz interior que me gritaba que esto no era normal, que ningún hijo habla así de su padre moribundo, que había algo profundamente perturbado en la forma en que Sebastián miraba mi debilidad como una oportunidad de negocio. Salí del hospital 2 semanas después, físicamente destrozado pero mentalmente más despierto que nunca. Y ahí comenzó mi descenso a los infiernos, porque empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Detalles minúsculos que, sumados, pintaban un cuadro que me aterrorizaba. Cosas que me hacían cuestionar si realmente conocía a mi propio hijo. Si realmente había criado al hombre que creía haber criado. La primera señal de alarma sonó cuando llegué a casa de Sebastián. Patricia me recibió con una sonrisa tan amplia que parecía dolerle la cara. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Suegro querido, qué alegría inmensa tenerte acá con nosotros», me dijo abrazándome, pero yo sentí cómo se tensaba su cuerpo contra el mío, cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo su respiración se aceleraba. Era como si estuviera actuando en una obra de teatro amateur y hubiera olvidado completamente sus líneas. Me instalaron en la habitación del fondo, la que antes era el cuarto de costura de Patricia. «Es más tranquilo acá, papá», me explicó Sebastián con esa voz dulce que yo ya empezaba a reconocer como falsa. «Vas a poder descansar mejor, recuperarte más rápido». Pero yo me di cuenta inmediatamente de que era la habitación más alejada del resto de la casa. La que estaba separada por un pasillo largo y oscuro, la que tenía las paredes más gruesas porque había sido construida como depósito originalmente. La habitación donde nadie escucharía si yo gritaba por ayuda en medio de la noche. Los primeros días transcurrieron en una rutina que parecía relativamente normal en la superficie. Sebastián se levantaba temprano, se vestía con su traje gris de ejecutivo de seguros, me daba un beso en la frente que se sentía como hielo contra mi piel, y se iba a trabajar. Patricia preparaba el desayuno, me daba mis medicamentos con esa sonrisa ensayada, y después se ocupaba de las tareas domésticas. Los chicos, Matías de 16 y Sofía de 14, me saludaban por las mañanas antes de irse al colegio, pero siempre con una distancia extraña, como si hubieran recibido instrucciones de no acercarse demasiado al abuelo enfermo. Pero yo empecé a notar las grietas en esta fachada de familia perfecta. Las miradas. Esas miradas que intercambiaban Sebastián y Patricia cuando creían que yo no los veía. Miradas cargadas de significado, de complicidad,
de secretos compartidos, miradas que me recordaban a las conspiraciones que veía en las películas de espías, donde los villanos se comunicaban en códigos que solo ellos entendían. La primera conversación que me alertó completamente fue una que escuché por casualidad durante la tercera noche en su casa. Me había levantado para ir al baño, arrastrando los pies porque todavía me sentía débil, y al pasar por el pasillo escuché sus voces susurrando en la cocina. Al principio pensé que estaban hablando de problemas normales de matrimonio, pero cuando presté atención, las palabras me helaron hasta los huesos. ¿Cuánto tiempo más calculás que vamos a tener que soportar esto?, preguntaba Patricia con una voz que apenas reconocí. Era una voz áspera, cansada, llena de resentimiento. No sé, el cardiólogo me dijo que con el corazón así, después de un infarto tan severo, podría ser meses, podría ser años, respondía Sebastián, y yo pude escuchar la frustración en su tono. Años no, Sebastián. Yo no puedo vivir años así. Los chicos no pueden traer amigos a casa porque el abuelo está acá con todas sus máquinas y sus remedios. Yo no puedo tener amigas, no puedo hacer mi vida normal. La casa huele a enfermedad y a vejez. Esto es completamente insostenible. Tranquila, mi amor. Ya hablé con el doctor Martínez sobre el tema del testamento. En cuanto tengamos todo arreglado legalmente, en cuanto todos los papeles estén en orden, evaluamos nuestras opciones. Opciones. Esa palabra me atravesó como una daga. ¿Qué opciones estaban evaluando? ¿El asilo que habían mencionado como amenaza? ¿O algo mucho peor? Algo que ni siquiera me atrevía a pensar. Volví a mi habitación con las piernas temblando, no por la debilidad física, sino por el terror puro que me corría por las venas. Mi propio hijo y su esposa estaban hablando de mí como si fuera un problema a resolver, un obstáculo en sus vidas que necesitaba ser removido de la manera más eficiente posible. Al día siguiente, mientras Sebastián estaba en la oficina y Patricia había salido con los chicos al shopping, decidí explorar la casa más sistemáticamente. Era mi casa ahora, ¿verdad? Al menos temporalmente. Tenía derecho a conocer el lugar donde iba a vivir, a familiarizarme con cada rincón. Pero lo que encontré en el escritorio de Sebastián, en el cajón que estaba apenas entreabierto como si alguien hubiera olvidado cerrarlo completamente, me dejó literalmente sin aliento. Había una carpeta de plástico transparente etiquetada con mi nombre. Armando, documentación. Dentro había documentos que me hicieron temblar las manos mientras los leía. Cotizaciones detalladas de geriátricos, pero no cualquier geriátrico. Los más baratos de la zona sur, los que tenían las peores reseñas en Internet, los que aparecían en las noticias por casos de negligencia y maltrato. Uno de ellos, llamado Hogar San José, tenía una nota manuscrita de Sebastián pegada con un clip. Preguntar si hay descuento significativo por pago anual adelantado. Verificar política de reembolsos en caso de fallecimiento temprano. Pero eso no era lo más perturbador. Había también una fotocopia de mi último testamento, que yo había hecho 5 años antes, después de la muerte de mi esposa. Sebastián había marcado cada párrafo con resaltador amarillo. Había hecho anotaciones al margen con diferentes tipos de letra, como si hubiera estado estudiando el documento durante semanas. Había calculado el valor aproximado de mi casa, que él había sobreestimado considerablemente, mis ahorros en el banco, mi auto del 2010, hasta mis herramientas del taller que tenía en el fondo. En la esquina superior derecha de la fotocopia, con su letra perfecta y clara, había escrito una suma que me hizo vomitar ahí mismo sobre sus documentos. Total aproximado patrimonio, 4.2 millones, menos gastos geriátrico estimado 2 años máximo, 800,000, ganancia neta proyectada, 3.4 millones. Mi propia vida, mis 72 años de existencia, mi trabajo, mis sacrificios, mis alegrías y tristezas, todo reducido a una ecuación matemática. Mi propio hijo había calculado no solo cuánto valía mi muerte, sino cuánto le iba a costar mantenerme vivo, y había determinado que la inversión valía la pena solo si yo moría relativamente rápido. Esa noche, cuando me sirvieron la cena, noté algo que me puso en alerta máxima. Había un sabor extraño en mi comida, algo metálico y amargo que no recordaba de mis comidas anteriores. Pero más inquietante aún era el sabor de mis medicamentos. Yo llevaba años tomando las mismas pastillas para la presión y el corazón. Conocía su sabor de memoria, pero ahora había algo diferente. Un gusto más intenso, más químico.
¿Cambiaron alguno de mis medicamentos? Le pregunté a Patricia mientras ella lavaba los platos. No, suegro querido, son exactamente los mismos de siempre. Me respondió sin darse vuelta, pero vi en el reflejo del vidrio de la ventana cómo le temblaba la mano que sostenía el plato. Tal vez es por la comida nueva que estoy preparando, más orgánica y saludable para su corazón delicado. El médico dijo que la alimentación natural es clave para la recuperación, pero yo sabía que algo no estaba bien. Empecé a sentirme más débil de lo que era normal considerando mi condición. Había días en los que me despertaba con una confusión mental que no podía explicar, como si mi cerebro estuviera envuelto en algodón. Otros días encontraba cosas en lugares donde yo jamás las había puesto. Mis anteojos en la cocina cuando yo siempre los dejaba en mi mesa de luz. Mi billetera en el baño cuando nunca la llevaba ahí. Mis medicamentos desordenados en el botiquín cuando yo los organizaba meticulosamente cada mañana. Una tarde, mientras fingía estar durmiendo la siesta, escuché a Patricia hablando por teléfono en voz muy baja en la cocina. Tuve que esforzarme para escuchar, y lo que oí me hizo sentir como si me hubieran inyectado hielo líquido en las venas. Sí, doctora Ramírez, exactamente como usted me indicó la semana pasada. No sospecha absolutamente nada. Cree que son sus medicamentos normales. Sí, los síntomas están apareciendo gradualmente, tal como usted predijo. ¿Cuánto tiempo más calcula usted que vamos a necesitar para ver resultados definitivos? Entiendo perfectamente. Sí, vamos a seguir necesitando que el certificado de defunción sea muy claro y específico sobre las causas naturales, sin ningún tipo de ambigüedad que pueda generar preguntas incómodas. Se me cortó la respiración. ¿Certificado de defunción? Causas naturales. ¿De qué demonios estaba hablando Patricia? ¿Y quién era esta doctora Ramírez que parecía estar coordinando algo relacionado con mi muerte? ¿Por qué Patricia hablaba de resultados definitivos como si estuviera llevando adelante algún tipo de experimento científico conmigo como cobayo? Esa noche, no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierto en esa cama extraña, en esa habitación que olía a naftalina y abandono, escuchando cada ruido de la casa, cada susurro, cada paso en el pasillo. Y alrededor de las 2 de la madrugada, cuando creían que todo el mundo dormía, los escuché hablando en su habitación matrimonial. Sus voces llegaban amortiguadas a través de las paredes, pero el silencio de la noche me permitía captar cada palabra horrible. «Ya no aguanto más esta farsa», decía Patricia con una voz quebrada por la frustración. Actuar todo el día como si me importara. Cuidarlo, sonreírle. Fingir que me preocupo por su bienestar. Me da asco físico tener que tocarlo, que abrazarlo, que fingir cariño. Y los chicos están empezando a hacer preguntas incómodas sobre por qué el abuelo está tan confundido últimamente. Falta muy poco, mi amor. Te lo prometo. La consolaba Sebastián. La doctora Ramírez me aseguró personalmente que con la dosis que le estamos administrando gradualmente, es cuestión de 3 semanas, máximo un mes. Su corazón ya está muy debilitado por el infarto. Y esto va a parecer una progresión completamente natural. Insuficiencia cardíaca agravada por el estrés postinfarto y la edad avanzada. ¿Y estás absolutamente seguro de que nadie va a sospechar nada raro? ¿Qué pasa si Diego pide una autopsia? ¿Quién va a sospechar algo, Patricia? Es un hombre de 72 años que acaba de tener un infarto masivo. Su corazón está hecho pedazos. Los médicos ya dijeron que cualquier día podía pasar. Hasta Diego va a pensar que fue la progresión natural de su enfermedad. De hecho, probablemente nos va a agradecer eternamente por haber cuidado a su padre con tanto amor y dedicación hasta el final. Diego. Mi hijo menor, mi pobre Diego que trabajaba turnos dobles en el taller mecánico para poder visitarme los fines de semana, que se sacrificaba económicamente para traerme frutas frescas y los suplementos vitamínicos que creía que me iban a ayudar, sin tener la menor idea de que su hermano mayor me estaba envenenando sistemáticamente en nombre del amor fraternal. Además, continuó Sebastián con una frialdad que me hizo entender que realmente no conocía para nada al hombre que había criado. Ya tengo calculado todo el cronograma post-mortem. El funeral va a ser sencillo pero digno. Vamos a invitar a todos sus amigos del barrio para que vean qué buenos hijos fuimos. Especialmente yo que me sacrifiqué para cuidarlo en casa en lugar de mandarlo a un geriátrico. Después, vendemos la casa inmediatamente antes de que se deprecie más, transferimos todos los ahorros, cancelamos los seguros, y con esa plata compramos la casa en Santa Bárbara que tanto querés,
más grande, con pileta, en el barrio cerrado donde los chicos pueden crecer como corresponde. Mi propio hijo no solo había planificado mi asesinato, sino que también había diseñado cómo iba a usar mi muerte para mejorar su estatus social y económico. Había convertido mi funeral en una oportunidad de networking y mi herencia en un plan de inversión inmobiliaria. Al día siguiente, cuando Patricia me sirvió el desayuno junto con mis medicinas matutinas, la observé con una atención microscópica. Había una pastilla que definitivamente no reconocía entre las habituales. Una cápsula pequeña, de color azul pálido, sin ninguna marca identificatoria. Cuando ella se dio vuelta para buscar más café, fingí tragarla pero la escondí bajo mi lengua. Y en cuanto pude, la escupí discretamente en una servilleta que después guardé en el bolsillo de mi pijama. ¿Cómo se siente esta hermosa mañana, suegro querido?, me preguntó Patricia con esa sonrisa que ya reconocía como completamente artificial. Un poco mejor, creo, mentí deliberadamente. Siento que el tratamiento está empezando a hacer efecto, que me estoy recuperando más rápido de lo que esperaba. Vi cómo se le ensombreció la cara por una fracción de segundo, una microexpresión de contrariedad que trató de disimular inmediatamente. Había esperado que le dijera que me sentía peor, no mejor. Mi mejoría no encajaba en su cronograma de muerte planificada. Esa misma tarde, aprovechando que toda la familia había salido a hacer compras para la semana, llamé desde el teléfono fijo de la casa a mi viejo amigo Roberto, un ex policía que había trabajado 30 años en la Brigada de Investigaciones y que me debía algunos favores importantes del pasado. Roberto era uno de esos hombres que una vez te considera su amigo, haría cualquier cosa por ayudarte, sin hacer preguntas incómodas. Roberto, necesito pedirte un favor muy grande, pero muy discreto, le susurré, constantemente mirando hacia la ventana para asegurarme de que no había nadie regresando. Decime, Armando, ¿en qué problema te metiste ahora? Creo que mi propia familia me quiere matar. Las palabras salieron de mi boca como si fueran vómito, como algo tóxico que había estado envenenándome desde adentro. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Después escuché la voz de Roberto, pero ya no era la voz relajada de mi amigo jubilado charlando de trivialidades. Era la voz del investigador profesional que había sido durante 3 décadas, fría, analítica, completamente enfocada. Dame la dirección exacta de dónde estás. Voy para allá en 1 hora. Y Armando, no tomes nada que te den de comer o beber hasta que yo llegue. Roberto apareció esa misma noche disfrazado como un técnico de la empresa de televisión por cable. Llevaba un uniforme azul completamente convincente, una gorra con logo y una caja de herramientas que parecía absolutamente legítima. Cuando Sebastián y Patricia llegaron de sus compras, él estaba en la puerta esperando. Buenas noches, disculpen la molestia, les dijo con la naturalidad de alguien que había hecho esto 1000 veces. Soy de la empresa de cable. Hemos tenido reportes de interferencia seria en toda esta cuadra, y necesito revisar todas las conexiones internas de las casas para identificar el origen del problema. Va a ser rápido, 20 minutos máximo. Sebastián y Patricia no sospecharon absolutamente nada. ¿Por qué iban a sospechar? Era un técnico común y corriente haciendo una revisión de rutina. Lo dejaron entrar, incluso le ofrecieron un café mientras trabajaba. En esos 20 minutos, Roberto instaló un sistema de vigilancia que hubiera impresionado a la CIA. Cámaras microscópicas del tamaño de una moneda en mi habitación, en la cocina, en el comedor. Dispositivos de audio casi invisibles en los lugares estratégicos donde la familia se reunía a hablar. Todo conectado inalámbricamente a un servidor externo que grababa las 24 horas del día. Todo se transmite automáticamente a un servidor seguro que manejo desde mi oficina. Me explicó en voz muy baja mientras fingía revisar el cable detrás de mi televisor. Cada conversación, cada movimiento, cada momento quedará registrado con fecha, hora y calidad de imagen perfecta. Si algo te llega a pasar, todas las pruebas van a estar ahí, intactas e imposibles de manipular. También se llevó discretamente la pastilla misteriosa que yo había guardado. Te llamo en exactamente 3 días con los resultados del análisis químico, me prometió antes de irse. Y Armando, seguí tomando tus medicamentos normales, pero cualquier cosa nueva que te den, fingí tragarla y guardámela. Necesito muestras de todo lo que te están administrando. Esos 3 días fueron los más largos y aterrorizantes de mi vida.
Seguí fingiendo tomar toda la medicación que me daban, actuando como el viejo débil y confundido que ellos querían que fuera. Pero por las noches, cuando creían que dormía profundamente sedado, escuchaba sus planes volviéndose cada vez más específicos, más detallados, más monstruosos. La doctora Ramírez me confirmó que ya deberíamos estar viendo síntomas más severos, decía Sebastián, con una frustración creciente. Confusión mental más pronunciada, dificultades respiratorias, palpitaciones cardíacas irregulares. Pero el viejo parece estar igual que siempre. Tal vez necesitamos ser más agresivos con las dosis, sugería Patricia, o cambiar el método de administración. ¿No será que se está dando cuenta y no se está tomando todo? No, eso es imposible. Lo veo tragarse cada pastilla. Además, está tan senil que ni siquiera se acuerda de lo que desayunó. Debe ser que su organismo es más resistente de lo que calculamos. Bueno, pero algo tenemos que hacer. Ya lleva casi un mes acá, y yo no puedo más. Ayer Sofía me preguntó por qué el abuelo se ve tan raro últimamente. ¿Por qué camina como un zombi? Los chicos se están dando cuenta de que algo no está bien. Déjame hablar con la doctora mañana. Tal vez tengamos que modificar el enfoque, ser más directos. Directos. Esa palabra me hizo imaginar horrores que preferí no considerar demasiado profundamente. Roberto me llamó al cuarto día, cuando la familia había salido a almorzar a lo de los suegros de Patricia. Su voz sonaba grave, preocupada, con el tono de alguien que había visto demasiadas cosas horribles en su carrera pero que todavía podía impactarse. Armando, esa pastilla que me diste es digitálico en una concentración que podría matar a un caballo, me dijo sin rodeos. Es un medicamento que se usa para tratar problemas cardíacos, pero en dosis terapéuticas normales. Lo que te estaban dando es prácticamente veneno puro. Causa exactamente los síntomas que me describiste. Debilidad progresiva, confusión mental, y si se acumula en el organismo durante semanas, provoca un paro cardíaco que parecería la progresión natural de tu condición previa. El mundo se me desplomó encima. Mi propio hijo, la carne de mi carne, la sangre de mi sangre, me estaba envenenando de manera metódica y científica. Y lo estaba haciendo con conocimiento médico profesional, con la ayuda de alguien que entendía exactamente cómo matar a una persona sin dejar rastros sospechosos. Hay más cosas que necesitas saber, continuó Roberto. Investigué a esa tal doctora Ramírez que mencionaste en las grabaciones. Silvia Ramírez, 52 años, fue expulsada del colegio médico hace 4 años por prescribir medicamentos controlados a cambio de dinero. También tuvo problemas legales por firmar certificados de defunción fraudulentos para una organización criminal que se dedicaba a estafas de seguros de vida. Ahora trabaja en clínicas privadas de baja categoría que no verifican muy minuciosamente los antecedentes de sus empleados. ¿Cómo la encontró Sebastián? Eso todavía lo estoy investigando, pero tengo una teoría. Tu hijo trabaja en una compañía de seguros, ¿verdad? Es muy probable que se haya encontrado con casos donde esta mujer estuvo involucrada y que haya guardado su información para uso personal futuro. La planificación, la premeditación, el nivel de detalle de la conspiración me hizo entender que esto no había sido una decisión impulsiva. Sebastián había estado pensando en matarme durante mucho tiempo, tal vez años, esperando la oportunidad perfecta. Mi infarto no había sido el detonante de su plan. Había sido simplemente la excusa que necesitaba para ponerlo en marcha. ¿Qué puedo hacer, Roberto? ¿Cómo puedo salir de esto vivo? Primero, no tomes ni una sola pastilla más de las que te den. Si preguntan por qué te sentís mejor, deciles que estás respondiendo bien al tratamiento. Segundo, seguí fingiendo que te sentís gradualmente peor, pero de manera muy sutil. Tercero, necesito que me des una semana más para reunir evidencia suficiente para que no solo los arresten, sino para que los condenen a prisión efectiva por intento de homicidio calificado. Los días siguientes fueron una actuación que merecía un Oscar. Fingía confusión cuando Patricia me preguntaba cosas simples, me tambaleaba ligeramente cuando caminaba por la casa, fingía pequeñas dificultades para respirar cuando subía las escaleras. Y ellos, creyendo que su plan funcionaba a la perfección, se volvían más descuidados con sus conversaciones, más abiertos sobre sus verdaderas intenciones. Una noche, los escuché celebrando en la cocina mientras preparaban la cena. «Mira cómo está hoy», decía Sebastián con una alegría genuina que me partió el corazón. «Ayer cuando lo llevé al cardiólogo de control,
Hasta el doctor comentó que su estado general se está deteriorando más rápido de lo esperado. Le doy 2 semanas más, 3 como máximo. ¿Y después qué hacemos? ¿Llamamos a la ambulancia cuando lo encontremos? Exacto. Vamos a decir que se despertó con dolores en el pecho, que llamamos inmediatamente al servicio de emergencias, pero que lamentablemente no llegaron a tiempo. Muerte natural por insuficiencia cardíaca, tal como predijo su médico después del infarto. ¿Y el testamento ya está listo? Perfecto. El doctor Martínez tiene todo preparado. Firmé como testigo junto con su secretaria. En cuanto tengamos el certificado de defunción, la casa y todos los ahorros pasan automáticamente a mi nombre. Diego va a recibir algunas cosas menores para que no pueda impugnar legalmente, pero lo sustancial se queda con nosotros. ¿Cuánto calculás que vamos a heredar en total? Entre la casa, que vale fácilmente 2,5 millones en el mercado actual, los ahorros que tiene en 3 bancos diferentes, y la indemnización del seguro de vida que él no sabe que contraté a su nombre el año pasado, estamos hablando de cerca de 4,5 millones, suficiente para comprar esa casa en Santa Bárbara con pileta climatizada y cancha de tenis, mandar a los chicos a colegios bilingües, y vivir cómodamente mientras yo encuentro algo mejor que este trabajo mediocre en la aseguradora. Habían contratado un seguro de vida a mi nombre sin mi conocimiento. Esto ya no era solo asesinato. Era una operación criminal compleja que habían estado planificando durante meses, tal vez años. Pero la conversación que más me destrozó emocionalmente fue una que tuvieron 2 noches después, cuando creían que yo estaba profundamente sedado por la medicación extra que me habían dado. ¿No te sentís mal aunque sea un poquito por lo que estamos haciendo?, preguntó Patricia con una voz que sonaba casi curiosa, como si estuviera preguntando sobre el clima. ¿Mal? ¿Por qué tendría que sentirme mal?, respondió Sebastián con una naturalidad que me heló hasta los huesos. Ese viejo nos está arruinando completamente la vida. Los chicos no pueden vivir normalmente en su propia casa. Vos no podés trabajar porque tenés que cuidarlo. Yo tengo que fingir todos los días que me importa su bienestar, cuando en realidad me da asco hasta tocarlo. Además, mira la realidad objetivamente. Se va a morir en 1 o 2 años de todas maneras. Lo único que estamos haciendo es acelerar un proceso natural y quedarnos con lo que por derecho nos corresponde. Pero es tu padre, Sebastián. El hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte una buena educación. Mi padre murió el día que me chantajeó emocionalmente en el hospital. Si me pones en el testamento no te llevo al asilo, ¿te acordás? Ese fue el momento en que dejó de ser mi padre y se convirtió en un problema financiero que necesitaba ser resuelto. Lo que está durmiendo en esa habitación del fondo ya no es un ser humano con sentimientos, es solo un obstáculo entre nosotros y la vida que merecemos tener. Esa noche lloré en silencio durante horas, con la cara hundida en la almohada para que no me escucharan. Mi propio hijo había racionalizado mi asesinato de tal manera que no solo no sentía culpa, sino que se había convencido de que me lo merecía. Había reescrito la historia de nuestra relación para justificar lo injustificable. Roberto vino a visitarme una semana después, disfrazado esta vez como un electricista que venía a revisar un problema reportado con el cableado de la casa. Sebastián y Patricia lo recibieron con la misma naturalidad de siempre, sin la menor sospecha de que este hombre estaba documentando meticulosamente cada aspecto de su conspiración asesina. Aprovechó la visita para cambiar las baterías microscópicas de todas las cámaras y me entregó discretamente un pequeño dispositivo de grabación personal. «Llévalo siempre encima», me susurró mientras fingía revisar el enchufe detrás de mi cama. «Si en algún momento sentís que tu vida está en peligro inmediato, apretá este botón rojo. Va a enviar una señal de emergencia directamente a mi teléfono y a la comisaría más cercana». Las noticias que me dio esa vez fueron aún más aterradoras que las anteriores. Tengo grabaciones de más de 40 horas donde planifican tu muerte con detalles escalofriantes. Armando, conversaciones donde calculan exactamente cuándo vas a morir. ¿Cómo van a simular que fue natural? ¿Qué van a hacer con tu cuerpo? ¿Cómo van a repartirse tu herencia? Es suficiente evidencia para meterlos presos por intento de homicidio calificado y conspiración criminal. Y la doctora Ramírez. También la tenemos completamente documentada. Una operación encubierta que coordine con ex colegas logró grabarla vendiendo digitálico sin receta médica y explicando detalladamente cómo usarlo para simular muertes naturales en pacientes cardíacos.
Va a caer junto con ellos, y probablemente va a delatar a otros clientes para conseguir una reducción de condena. ¿Cuándo van a actuar? Mañana por la mañana. Pero necesito que me hagas un último favor, y va a ser lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Necesito que esta noche finjas que te sentís terriblemente mal, como si estuvieras llegando al final. Quiero que se confíen completamente, que crean que su plan está funcionando a la perfección y que la muerte está a horas de distancia. Esa última noche en casa de mi hijo fue la actuación más desgarradora de mi existencia. Alrededor de las 8 de la tarde, llamé a Sebastián con una voz débil y quebrada, diciéndole que me sentía horrible, que tenía un dolor punzante en el pecho, que me costaba respirar, que sentía como si me fuera a desmayar en cualquier momento. Lo vi literalmente encenderse de emoción cuando entró a mi habitación. Sus ojos brillaban con una expectativa que me hizo entender que realmente estaba deseando mi muerte con cada fibra de su ser. ¿Querés que te lleve al hospital, papá?, me preguntó. Pero yo podía leer en su lenguaje corporal que era puro teatro. Si realmente hubiera querido salvarme, habría llamado a la ambulancia inmediatamente, sin siquiera preguntarme. No, hijo, susurré con la voz más frágil que pude producir. Solo quiero que sepas que a pesar de todo lo que pasó, a pesar de nuestras diferencias, yo te perdono por todo, y quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre en que te convertiste, del padre que sos, del hijo que fuiste cuando era más joven. Vi cómo se le iluminaron los ojos completamente, creyendo que estaba teniendo mis últimas conversaciones lúcidas, mis últimas confesiones de amor paternal. Yo también te amo, papá. Y quiero que sepas que cuidarte durante estos meses ha sido un honor, un privilegio. No hay nada en el mundo que no hubiera hecho por vos. Un honor, un privilegio. Mentirle en la cara a alguien que se está muriendo sobre el amor que sentís por él, mientras lo estás envenenando sistemáticamente, era un honor para mi hijo. La hipocresía era tan monumental que sentí náuseas reales. Patricia entró poco después, con una taza humeante. Te preparé un té especial con hierbas relajantes, para ayudarte a dormir mejor, suegro querido, me dijo con esa sonrisa maternal que había perfeccionado durante meses. La taza probablemente contenía una dosis de digitálico suficiente para matarme esa misma noche. Fingí tomar pequeños sorbos mientras ellos me observaban con la atención de científicos, esperando una reacción química. Gracias, Patricia, murmuré. Siempre fuiste como una hija para mí. Cuida mucho a Sebastián cuando yo no esté, y deciles a los chicos que el abuelo los amó hasta el último día de su vida. Vi lágrimas falsas corriendo por sus mejillas mientras me abrazaba. No hable así, suegro. Usted va a estar con nosotros muchos años más. Pero yo podía sentir cómo temblaba de expectativa contra mi cuerpo. Descansá, papá, me dijo Sebastián besándome la frente con labios que se sentían como hielo. Mañana vas a amanecer mejor. Pero ambos sabíamos que él esperaba que yo no amaneciera para nada. Esa madrugada, fingiendo estar en un sueño profundo inducido por drogas, los escuché en su última celebración anticipada. Creo que esta noche va a ser la noche definitiva, decía Sebastián con una excitación que me revolvió el estómago. ¿Estás completamente seguro? Fíjate cómo estaba. Apenas podía mantener los ojos abiertos, respiraba con una dificultad extrema. Estaba completamente confundido mentalmente. La doctora Ramírez me dijo que estos eran exactamente los síntomas terminales. El corazón está colapsando finalmente. ¿Y si se muere mientras dormimos? No va a ser sospechoso que no lo hayamos llevado al hospital durante la noche. Para nada. Vamos a decir que se fue durmiendo tranquilamente, sin sufrimiento. Es la manera más natural y pacífica de morir para alguien con su condición cardíaca. El médico forense ni siquiera va a considerar hacer una autopsia detallada. Ya tenés pensado qué vamos a decir cuando lo encontremos. Vamos a descubrirlo alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando normalmente me levanto para trabajar. Voy a entrar a su habitación para ver cómo siguió durante la noche, y voy a encontrarlo sin signos vitales. Inmediatamente llamamos al servicio de emergencias médicas, después a Diego para darle la noticia trágica, y después al doctor Martínez para iniciar los trámites del testamento. Hasta tenían cronometrado el momento de mi descubrimiento. Habían planificado mi asesinato con la precisión de un operativo militar. A las 6 de la mañana en punto, escuché movimientos en la casa. Roberto había cumplido su promesa.
Las voces que llegaban desde la puerta principal no eran las habituales de la familia despertándose, sino voces duras, profesionales, de autoridad. Policía Federal. Abran inmediatamente o derribamos la puerta. Los gritos desesperados de Sebastián y Patricia resonaron por toda la casa como música celestial para mis oídos. ¿Qué está pasando? Tienen que estar equivocados de casa. Mi padre se está muriendo. No pueden irrumpir así. Pero los oficiales entraron como un tsunami de justicia. Fiscales, policías, médicos forenses, peritos, todos coordinados en una operación que había sido planeada durante días con precisión milimétrica. Sebastián Morales queda arrestado por intento de homicidio calificado por el vínculo familiar, declaró el oficial a cargo mientras le colocaba las esposas. Patricia Morales queda arrestada como cómplice de intento de homicidio y conspiración criminal. Esto es imposible, gritaba Sebastián mientras forcejeaba inútilmente contra las esposas. Mi padre se está muriendo de causas naturales. Tiene insuficiencia cardíaca. Pregúntenle a cualquier médico. Fue en ese momento cuando hice mi aparición triunfal. Me levanté de la cama con una agilidad que no había mostrado en meses. Me puse mi bata favorita y caminé hacia la sala donde tenían esposados a mis potenciales asesinos. Ver la expresión en la cara de Sebastián cuando se dio cuenta de que yo estaba completamente lúcido, completamente saludable, y que había estado grabando cada una de sus conversaciones durante semanas, fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida entera. Papá, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando, Sebastián, es que tu honor de cuidarme incluyó envenenarme sistemáticamente durante 2 meses con digitálico ilegal. Le dije con una voz que ya no temblaba, que ya no fingía debilidad. Pero resulta que este viejo estúpido y senil no era tan estúpido después de todo. El fiscal se acercó con una tablet donde comenzó a reproducir las grabaciones más incriminatorias. La voz de Sebastián llenó la habitación. Le doy 2 semanas más, 3 como máximo, muerte natural por insuficiencia cardíaca. Entre la casa y los ahorros, cerca de 4,5 millones. Vi cómo Sebastián se desplomaba emocionalmente mientras escuchaba sus propias palabras condenándolo. Patricia había empezado a llorar histéricamente, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que lloraba por las consecuencias de ser descubierta, no por el horror de lo que había intentado hacer. Armando, por favor, me suplicaba Patricia entre sollozos. Pensá en los chicos, en tu familia, en todos los años que fuimos felices juntos. Fue todo un malentendido terrible. Nosotros jamás te habríamos hecho daño real. Solo queríamos. Los chicos van a estar infinitamente mejor sin padres que son capaces de asesinar a su abuelo por dinero. Le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Y en cuanto a la familia, mi única familia real es Diego, que trabajaba turnos dobles para comprarme vitaminas mientras ustedes me daban veneno con la sonrisa puesta. Roberto apareció en ese momento, ya sin su disfraz de técnico, mostrando su identificación real de investigador privado. Armando, necesitamos que vengas con nosotros para completar tu declaración testimonial. Vas a ser el testigo principal en el juicio. Mientras me preparaba para salir de esa casa del horror, uno de los peritos me mostró lo que habían encontrado en una búsqueda exhaustiva. En el dormitorio matrimonial, escondida detrás de una pila de sábanas, había una caja de zapatos llena de evidencia que me hizo temblar. Adentro había fotocopias de mi testamento con diferentes versiones de cálculos sobre mi patrimonio, recibos de pagos hechos a la doctora Ramírez, un cronograma detallado de cómo aumentar gradualmente las dosis de veneno, y lo más escalofriante, un borrador manuscrito del discurso que Sebastián planeaba dar en mi funeral. Mi querido padre luchó valientemente contra su enfermedad cardíaca, decía el papel con la letra perfecta de mi hijo. Nosotros tuvimos el honor de acompañarlo en sus últimos meses, de brindarle todo nuestro amor y cuidado hasta el final. Fue un privilegio ser testigos de su tranquila partida hacia el descanso eterno que tanto merecía. Había escrito mi elogio fúnebre antes de matarme, y lo había redactado como una obra maestra de manipulación emocional para convencer a todos de que había sido el hijo perfecto. Diego llegó 1 hora después, cuando Roberto lo contactó para explicarle toda la situación. Mi pobre hijo menor se desplomó completamente cuando se enteró de lo que había estado sucediendo durante todos esos meses, que él creía que Sebastián me estaba cuidando con amor fraternal. Papá, ¿por qué no me dijiste nada?
Yo podría haber. Lloraba mientras me abrazaba con una desesperación que me partió el corazón. Porque necesitaba pruebas irrefutables, hijo. Y porque si te contaba, si cambiaba mi comportamiento, ellos se hubieran dado cuenta de que yo sabía lo que estaba pasando. Era demasiado peligroso para mi vida, y potencialmente para la tuya también. Sebastián estaba dispuesto a matar por esa herencia, y no sabíamos hasta dónde era capaz de llegar. Esa tarde, mientras Sebastián y Patricia eran trasladados a la cárcel en diferentes vehículos policiales, los vecinos de la cuadra salieron a mirar el espectáculo. Algunos de ellos se acercaron a preguntarme qué había pasado, expresando su shock al enterarse de que esa familia tan unida había resultado ser una fachada para encubrir un intento de asesinato. La señora Martínez, que vivía en la casa de enfrente, me confesó algo que me hizo entender que tal vez otras personas habían notado cosas extrañas. Don Armando, yo siempre pensé que algo no estaba bien. Patricia compraba sus medicamentos en una farmacia del otro lado de la ciudad, cuando acá en la esquina tenemos una que está abierta las 24 horas. Y varias veces la vi tirar pastillas a la basura después de que usted las tomaba, como si estuviera escondiendo algo. Incluso los vecinos habían notado comportamientos sospechosos que yo, en mi estado de debilidad post-infarto, no había logrado percibir completamente. Durante los días siguientes, mientras esperábamos el juicio, continuaron apareciendo más evidencias de la profundidad de la conspiración. La investigación reveló que Sebastián había estado robando dinero de mi cuenta bancaria durante más de 2 años, mucho antes de mi infarto. Pequeñas cantidades que yo no había notado, pero que sumadas llegaban a casi 200,000 pesos. También descubrieron que había falsificado mi firma en varios documentos, incluyendo el seguro de vida que había contratado a mi nombre sin mi conocimiento. La compañía de seguros confirmó que Sebastián había pagado las primas durante 18 meses, asegurando mi vida por 3 millones de pesos con él como único beneficiario. La doctora Ramírez, enfrentada con montañas de evidencia y grabaciones donde la escuchaban vendiendo veneno, decidió colaborar con la justicia a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue absolutamente demoledor. Describió con detalles clínicos cómo había instruido a Sebastián y Patricia sobre las dosis exactas de digitálico, los intervalos de administración, y cómo hacer que mi muerte pareciera la progresión natural de mi condición cardíaca previa. También reveló que no era la primera vez que prestaba este tipo de servicios a familias que querían acelerar herencias. El señor Morales me contactó inicialmente hace 8 meses, declaró ante el fiscal. Me dijo que su padre era un obstáculo para su estabilidad económica familiar y que necesitaba una solución que no generara sospechas legales. Le expliqué que con su condición cardíaca previa, sería relativamente simple simular una muerte natural utilizando digitálico en dosis cuidadosamente calculadas. 8 meses. Mi hijo había estado planificando mi asesinato desde 8 meses antes de mi infarto. El ataque cardíaco no había sido el detonante de su plan. Simplemente había acelerado un cronograma que ya estaba en marcha. Durante las audiencias preparatorias del juicio, tuve que escuchar testimonios y evidencias que me mostraron aspectos de la personalidad de mi hijo que jamás había sospechado. Compañeros de trabajo testificaron que Sebastián hablaba abiertamente sobre el problema de mi padre y sobre cómo estaba resolviendo la situación de manera definitiva. Su jefe directo en la compañía de seguros reveló que Sebastián había estado consultando casos de muertes naturales sospechosas, estudiando cómo los investigadores determinaban si una muerte había sido causada por causas externas. Había estado educándose sobre cómo cometer el crimen perfecto usando los recursos de su propio trabajo. Pero tal vez el testimonio más devastador vino de los propios hijos de Sebastián, mis nietos Matías y Sofía. Cuando los asistentes sociales los entrevistaron como parte de la investigación, revelaron conversaciones que habían escuchado entre sus padres que me helaron la sangre. Matías, de 16 años, declaró que había escuchado a su padre decir: «En unos meses vamos a tener mucha más plata, y vamos a poder mudarnos a una casa mucho mejor». Cuando el chico preguntó de dónde iba a venir ese dinero, Sebastián le había respondido: «El abuelo nos va a ayudar más de lo que se imagina». Sofía, de 14 años, recordaba que su madre le había dicho que no se encariñara demasiado con el abuelo porque las personas mayores a veces se van al cielo de manera inesperada. Una manera grotesca de preparar psicológicamente a sus propios hijos para mi muerte planificada.
Los chicos también confirmaron que habían notado cambios extraños en mi comportamiento y apariencia durante los meses que viví con ellos, pero que cuando preguntaron, sus padres les dijeron que era normal en personas de mi edad y que no debían preocuparse porque estaba siendo bien cuidado. El juicio en sí fue un circo mediático que duró 3 meses. Los abogados defensores de Sebastián y Patricia intentaron utilizar todas las estrategias posibles para minimizar sus crímenes. Argumentaron trastorno mental transitorio causado por el estrés, influencia indebida de una profesional médica corrupta, e incluso trataron de sugerir que yo había malinterpretado conversaciones inocentes debido a mi medicación. Pero las grabaciones eran tan claras, las evidencias tan contundentes, y los testimonios tan consistentes, que ninguna de sus defensas logró generar dudas razonables en el jurado. La audiencia más impactante fue cuando reprodujeron la grabación completa de la conversación donde Sebastián explicaba detalladamente cómo iban a encontrar mi cuerpo y qué iban a decir a las autoridades médicas. Su propia voz llenando la sala del tribunal, describiendo mi muerte con la frialdad de alguien discutiendo el pronóstico del tiempo. Patricia intentó en un momento dado culpar completamente a Sebastián, alegando que ella había sido manipulada y que nunca había querido participar realmente en el plan. Pero existían grabaciones donde se la escuchaba sugerir formas de acelerar el proceso e incluso preguntando si podían ser más directos si el veneno tardaba demasiado en hacer efecto. La sentencia llegó después de 4 horas de deliberación del jurado. Sebastián fue condenado a 18 años de prisión efectiva por intento de homicidio calificado por el vínculo familiar, conspiración criminal, falsificación de documentos y estafa. Patricia recibió 15 años como cómplice en todos los cargos. La doctora Ramírez fue sentenciada a 10 años por suministro ilegal de sustancias tóxicas y participación en conspiración criminal. Pero para mí, la verdadera justicia no estuvo en las condenas legales, sino en algo mucho más profundo y definitivo. Los hijos de Sebastián y Patricia, cuando tuvieron la edad suficiente para entender completamente lo que había sucedido, tomaron una decisión que me conmovió hasta las lágrimas. Matías, que cumplió 18 años durante el segundo año de encarcelamiento de sus padres, decidió cambiar legalmente su apellido paterno. Ya no quería llevar el nombre de un hombre que había intentado asesinar a su propio padre por dinero. Sofía, cuando cumplió los 18, hizo lo mismo. Ambos me escribieron cartas pidiendo perdón por lo que sus padres habían hecho, expresando su horror y vergüenza por haber sido criados por personas capaces de tal monstruosidad. Me dijeron que querían mantener una relación conmigo si yo estaba dispuesto, pero que entenderían completamente si no podía perdonar lo que habían intentado hacerme. Esas cartas me hicieron llorar durante horas, pero no de tristeza. Lloré de alivio al darme cuenta de que a pesar de haber sido criados por padres sociopáticos, mis nietos habían desarrollado una brújula moral sana. El mal no había sido hereditario en mi familia. Diego se mudó conmigo a una nueva casa que compramos juntos, más pequeña pero llena del tipo de amor que había faltado completamente en la anterior. Nos tomó tiempo sanar las heridas emocionales, especialmente las de Diego, que se culpaba enormemente por no haber notado las señales de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo pude ser tan ciego, papá? ¿Cómo no me di cuenta de que mi propio hermano te estaba matando lentamente? Se reprochaba constantemente durante los primeros meses, porque sos una persona buena, Diego. Y las personas genuinamente buenas no pueden imaginar fácilmente que exista tanta maldad calculada, especialmente en su propia familia. Tu incapacidad de sospechar de Sebastián no fue una debilidad, fue evidencia de tu decencia como ser humano. Diego se casó con Carla 2 años después de que terminara el juicio. La boda fue pequeña pero hermosa, llena de amor verdadero y de la presencia de personas que realmente nos importaban. Mientras caminaba con mi hijo hacia el altar, no pude evitar pensar en Sebastián, pudriéndose en una celda, perdiendo para siempre los momentos más importantes de la vida por haber elegido el dinero sobre la familia. Hace 1 año y medio me convertí en abuelo nuevamente cuando nació Emma, la hija de Diego y Carla. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, con sus ojitos curiosos mirándome y sus manitas aferrándose a mi dedo, entendí con una claridad absoluta por qué había sobrevivido a todo este horror. No había sido solo para obtener justicia contra Sebastián y Patricia. Había sido para estar presente para esta nueva vida, para ser el abuelo que Emma merecía,
para transmitirle los valores de amor incondicional que su padre había aprendido y que ella necesitaría para crecer en un mundo donde a veces las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas. Sebastián me sigue escribiendo cartas desde la prisión. Al principio llegaban casi semanalmente, llenas de súplicas desesperadas, promesas de arrepentimiento, juramentos de que había sido todo una locura temporal causada por problemas financieros y estrés laboral. Me rogaba que lo visitara, que le diera una oportunidad de explicarse, que considerara la posibilidad de perdonar a un hijo que había cometido errores terribles pero que seguía amándome. Las primeras cartas las leía completamente, tratando de encontrar algún rastro de remordimiento genuino, alguna señal de que el hombre que había criado todavía existía en algún lugar debajo de la superficie del monstruo que había intentado matarme. Pero lo que encontraba era manipulación emocional refinada, intentos calculados de generar culpa y lástima, la misma frialdad operativa disfrazada ahora de arrepentimiento. Con el tiempo, las cartas fueron volviéndose más agresivas, más resentidas. Comenzó a culparme por destruir a su familia, por arruinar el futuro de sus hijos, por elegir a Diego sobre él. Incluso desde la prisión, seguía siendo incapaz de asumir responsabilidad completa por sus acciones. La última carta que recibí, hace unos 6 meses, era diferente. Más corta, más directa, y profundamente perturbadora. Decía simplemente: «Papá, cuando salga de acá en 14 años, voy a tener 58 años. Vos vas a tener 86, si es que seguís vivo. Vamos a ver quién tiene la última palabra en esta historia». Esa carta me la llevé inmediatamente a Roberto, que ahora trabajaba como mi asesor personal de seguridad. Su análisis fue contundente. Sebastián no ha aprendido nada. No siente remordimiento. Sigue viendo esto como una guerra que perdió temporalmente, no como un crimen que cometió. Cuando salga va a seguir siendo peligroso. Desde entonces, hemos tomado precauciones adicionales. Cambié mi testamento nuevamente, dejando instrucciones muy específicas sobre qué hacer si algo me sucede de manera natural o accidental en los próximos años. Roberto mantiene un archivo actualizado con toda la correspondencia de Sebastián, documentando su falta continua de remordimiento y sus amenazas implícitas. Diego conoce toda la situación, y hemos desarrollado protocolos de seguridad para cuando Sebastián sea eventualmente liberado. No vivimos con miedo, pero sí vivimos con precaución inteligente. Matías y Sofía, ahora adultos independientes, mantienen una relación cercana conmigo, pero han tomado la decisión consciente de cortar completamente el contacto con su padre. Matías me dijo en una conversación reciente: «Abuelo, yo entiendo que genéticamente ese hombre es mi padre, pero moralmente, éticamente, emocionalmente, dejó de ser mi padre el día que decidió envenenarte. Yo no tengo padre, solo tengo un donante de esperma que resulta ser un criminal. Es una tristeza terrible que mis nietos hayan tenido que tomar decisiones tan duras a una edad tan joven, pero también me llena de orgullo ver la fortaleza moral que han desarrollado a pesar de las circunstancias». Ayer por la tarde, mientras jugaba con Emma en el jardín de nuestra casa, Diego se sentó a mi lado en el banco que construimos juntos bajo el limonero. «Papá», me dijo con esa voz serena que había desarrollado desde que se convirtió en padre, «quiero que sepas algo muy importante. Cuando seas realmente viejito, cuando necesites cuidados reales, cuando ya no puedas valerte por vos mismo, va a ser un honor genuino para mí cuidarte. Un honor real, no como las mentiras que te decía Sebastián. Y lo voy a hacer no porque espere heredar algo, sino porque te amo incondicionalmente». Se quedó callado un momento, viendo cómo Emma perseguía mariposas entre las flores que habíamos plantado. «Y además», continuó, «ya hablé con Carla sobre esto. Cuando llegue ese momento, vas a venir a vivir con nosotros. Emma va a crecer conociendo a su abuelo, aprendiendo de tu sabiduría, escuchando las historias de tu vida. Vas a ser parte integral de nuestra familia, no una carga que tenemos que soportar». En ese momento, con mi nieta riendo en el jardín, mi hijo bueno prometiéndome amor verdadero para mis años finales, y el sol de la tarde iluminando la casa que habíamos convertido en el hogar que siempre merecimos tener, entendí que había ganado la guerra más importante de mi vida, porque al final descubrí una verdad fundamental que Sebastián nunca pudo comprender. La familia real no se define por la sangre que compartimos, sino por el amor que damos sin cálculos, sin condiciones,
sin esperar recibir nada material a cambio. El amor verdadero no se hereda, no se compra, no se negocia en testamentos. Simplemente existe o no existe. Y yo tuve la extraordinaria fortuna de descubrir, antes de que fuera demasiado tarde, cuál de mis hijos realmente lo había entendido, cuál de mis hijos realmente me amaba, y cuál de mis hijos merecía recibir no solo mi herencia material, sino algo infinitamente más valioso, mi confianza, mi respeto y mi amor incondicional hasta el último día de mi vida. Sebastián había elegido el dinero. Diego había elegido el amor. Y en esa elección, cada uno había sellado su destino para siempre.